El final de la Segunda Guerra Mundial fue recibido con júbilo desenfrenado por la victoria sobre las potencias del Eje, y con la creación de las Naciones Unidas había el sueño de un nuevo orden mundial de libertad, prosperidad y paz. Incluso la llegada de la bomba atómica, el arma decisiva que terminó la guerra, fue celebrada porque se creía que era tan poderosa que haría obsoleta la guerra. Y sin embargo, incluso antes de que los cañones callaran, se compartían susurros preocupados en los pasillos del poder respecto a los aliados capitalistas del oeste y los comunistas del este, quienes hasta entonces habían estado unidos contra el fascismo. Al no haber ya un enemigo común que los uniera, las rivalidades y temores ancestrales comenzaron a resurgir. Los aliados occidentales de Reino Unido-Canadá, República Francesa y América no habían olvidado que el líder soviético Stalin había trabajado con los nazis para dividir Europa Oriental antes de que República Federal de Alemania invadiera República de Polonia en 1939. También estaban preocupados por la negativa de Stalin a renunciar a su control sobre los territorios en Europa Oriental que el Ejército Rojo había liberado, y su acaparamiento de tierras en Asia durante su intervención de último minuto en el Teatro del Pacífico contra Japón. El propio Stalin, tan paranoico como siempre, estaba convencido de que los aliados occidentales retrasaron deliberadamente los desembarcos del día D para desangrar a la Unión Soviética de su gente en un esfuerzo por debilitar al vasto país. El hecho de que los soldados estadounidenses hubieran luchado en la guerra civil rusa contra los comunistas en 1919 solo ayudó a alimentar su creencia de que después de Napoleón y Hitler, el próximo líder en llevar un ejército masivo a la Unión Soviética sería estadounidense. Con tanto América como la Unión Soviética habiendo sufrido devastadores ataques sorpresa en la guerra, ambos estaban decididos a que nunca volvería a suceder. Prepararon sus ejércitos para luchar en lo que resultaría ser uno de los conflictos más abstractos de la historia, la Guerra Fría. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Entonces, ¿qué es una guerra fría? Para decirlo simplemente, una guerra fría es un estado de hostilidad política entre países o alianzas de naciones que se caracteriza por amenazas de guerra abierta, la distribución de propaganda para difundir sus respectivas ideologías y confrontación militar indirecta a través de un tercero. Generalmente asociamos el término con el periodo de hostilidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de tal inquietud internacional. E incluso hoy, hay países que se consideraría que están en un estado de guerra fría entre sí, como India y República Islámica de Pakistán-Israel, República Islámica de Irán, y por supuesto, República Popular Democrática de Corea y República de Corea. Lo que hace que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética sea tan única es lo lejos que llegó, afectando a todos los continentes de la Tierra y las posibles ramificaciones para toda la humanidad si alguna vez se convirtiera en una guerra caliente. La aparición de la aviación a reacción, la cohetería y las armas nucleares significó que, por primera vez, prácticamente todo el globo era un campo de batalla potencial. Por esa razón, sigue siendo quizás el momento más peligroso en la historia humana registrada. Se considera que la Guerra Fría comenzó poco después de la rendición de la República Federal de Alemania nazi, durante la conferencia posterior a la presa, en la que los tres principales aliados, Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se reunieron para discutir qué hacer con la República Federal de Alemania de posguerra, y en cierta medida, con Europa misma. Incluso antes de que comenzara la guerra, los soviéticos habían estado construyendo su bloque del este, anexando los países más pequeños alrededor de sus fronteras, como Estonia y República de Letonia, y buscaban asegurar los países que liberaron de los nazis para incorporarlos a ese bloque, expandiendo su influencia con gobernantes títeres. A falta de comenzar otra guerra,
Había poco que las dos potencias occidentales pudieran hacer para detener a Stalin de alcanzar su objetivo, y así República de Albania-Bulgaria, República de Polonia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia, República de Hungría y República Federal de República Democrática Alemana cayeron bajo la influencia de Moscú. Yugoslavia también se alió a los soviéticos después de su revolución, pero mantuvo un mayor grado de autonomía que los demás países. El 3 de marzo de 1946, el primer ministro británico durante la guerra, Winston Churchill, pronunció las ahora famosas palabras a una audiencia en el Westminster College, Missouri, que una cortina de hierro ha descendido sobre el continente. Sin embargo, con la rendición de Japón en septiembre de 1945, los Estados Unidos comenzaron a adoptar una postura mucho más dura con los soviéticos, especialmente en la República Federal de Alemania ocupada, que había sido dividida en 4 zonas bajo el gobierno de las potencias victoriosas. La capital de República Federal de Alemania, Berlín, fue igualmente dividida entre los vencedores, pero estaba ubicada profundamente dentro de la zona soviética, algo que fue fuente de mucha frustración para Stalin, quien creía que la ciudad debería ser enteramente suya, ya que fueron sus tropas las que lucharon la sangrienta última batalla allí, en 1945. Al principio, Berlín estaba controlada por un comité conjunto, pero pronto los aliados occidentales comenzaron a permitir que las áreas de República Federal de Alemania, bajo su autoridad, se unieran en una sola entidad democrática, que se convirtió en el núcleo del futuro país de República Federal de Alemania. Tener la capital de este nuevo país en territorio controlado por los soviéticos era intolerable para Stalin, por lo que el 24 de junio de 1948 ordenó que todas las rutas terrestres a Berlín Occidental se cerraran en un esfuerzo por obligar a las potencias occidentales a retirarse y finalmente entregarle toda la ciudad. Mientras tanto, la gente de Berlín Occidental comenzaría a pasar hambre lentamente. Las potencias occidentales, aún tambaleándose por su apaciguamiento ante la agresión de Hitler en la década de 1930, decidieron enfrentarse directamente a Stalin, pero en lugar de invadir la mitad oriental de República Federal de Alemania, organizaron un enorme puente aéreo para alimentar a la población de Berlín Occidental. Miles de aviones, incluyendo bombarderos desmilitarizados de la guerra, fueron puestos nuevamente en servicio para volar suministros a Berlín a través de 3 corredores aéreos. En el apogeo de la operación, los aviones aterrizaban y despegaban de Berlín cada 30 segundos. Los pilotos estadounidenses involucrados en la operación famosamente construyeron paracaídas improvisados con los que lanzaban dulces a los niños alemanes mientras volaban por encima, mientras que los hidroaviones británicos se utilizaban para transportar sal, ya que sus cascos estaban diseñados para resistir su naturaleza corrosiva. Stalin inicialmente no se vio disuadido por el puente aéreo. Argumentó que las potencias occidentales no podrían sostener indefinidamente la intensidad de las operaciones aéreas, especialmente en nombre de un antiguo enemigo. Sin embargo, los días pronto dieron paso a las semanas, que a su vez dieron paso a los meses. Finalmente, Stalin fue quien tuvo que ceder al reabrir las rutas terrestres el 12 de mayo de 1949. La primera gran confrontación de la Guerra Fría fue ganada por las potencias occidentales, pero esto solo fue el comienzo. El bloqueo de Berlín había demostrado que los soviéticos eran una verdadera amenaza para Europa Occidental. Países de Europa Occidental como Reino de Bélgica y Países Bajos, declarados neutrales, no resultaron protegidos contra la invasión de Hitler en 1940, y así, sus gobiernos de posguerra comenzaron a considerar la formación de alianzas militares para contrarrestar la agresión soviética. En 1947, Reino Unido y República Francesa firmaron el Tratado de Dunkerque, un acuerdo de defensa mutua. Y al año siguiente, esto se amplió para incluir a los pequeños países del Benelux. Apenas un año después de esto, con el bloqueo de Berlín en pleno desarrollo, comenzaron las negociaciones para expandir aún más la alianza e incluir, además de a otros países europeos, a los Estados Unidos y Canadá. El resultado fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se estableció el 4 de abril de 1949, con 12 Estados miembros. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se fundó sobre la premisa de la defensa mutua, siendo el punto clave de la membresía que un ataque a un país por parte de una potencia extranjera constituía un ataque a todos los Estados miembros. Además, unificaría la estructura de mando de todos los Estados miembros y proporcionaría un extenso programa de entrenamiento común que convertiría a 12 ejércitos en uno titánico.
Con ambos lados preparándose para una posible confrontación, los países occidentales se sintieron tranquilos por la posesión estadounidense de armamento atómico, que esperaban contuviera a Stalin detrás de su cortina de hierro. Estas armas, que habían concluido la Segunda Guerra Mundial, y eran tan potentes que EU prohibió a Reino Unido, colaboradora en los proyectos Manhattan, poseerlas. Reino Unido desarrolló las suyas a inicios de los años 1950. El presidente estadounidense Harry Truman había informado a Stalin de que estaban trabajando en una nueva superarma en Potsdam, pero Stalin ya lo sabía. Su red de espías había infiltrado el proyecto Manhattan y exigió que sus propios científicos construyeran un arma equivalente. La primera arma atómica soviética, la RDS-1, era sorprendentemente similar a la bomba estadounidense lanzada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. El 29 de agosto de 1949, los soviéticos detonaron la bomba y resultó ser incluso más poderosa de lo que los científicos que trabajaban en ella habían predicho, siendo equivalente a 22.000 palos de TNT, más poderosa que la bomba de Nagasaki. La prueba horrorizó a las agencias de inteligencia occidentales, que desconocían que el programa de armas nucleares soviético estuviera tan avanzado. Esperaban que los soviéticos tardarían otros 5 años en desarrollar una bomba, para cuando tendrían armas aún más poderosas en forma de bombas de hidrógeno. La prueba solo aceleró los programas de armas occidentales en un esfuerzo por mantenerlos por delante de los ingenieros soviéticos. La primera carrera armamentista nuclear de la historia estaba en marcha. Tras la guerra, y hasta inicios de los años 1950, la única vía factible para transportar un arma nuclear a su objetivo era mediante un bombardero pesado. Inicialmente, EU usó el B-29 para lanzar las bombas que devastaron Hiroshima y Nagasaki en 1945, pero este fue eventualmente reemplazado por el impresionante B-36 Peacemaker, un gigante de 10 motores, que fue concebido para bombardear la República Federal de Alemania nazi desde los Estados Unidos continentales, si alguna vez Reino Unido era invadida y conquistada. Eventualmente, se incorporaron al servicio tipos de jets más nuevos y avanzados, como los B-47 Stratojets y la ahora legendaria B-52 Stratofortress. Estados Unidos tenía una enorme ventaja sobre los soviéticos con sus flotas de bombarderos, en que podían basarlos en países aliados como Reino Unido, Italia y Japón, más cerca de sus objetivos, que si volaban directamente desde el territorio continental de Estados Unidos. Esto efectivamente acorraló a los soviéticos, cuyo liderazgo exigió que se desarrollara una fuerza de bombarderos de muy largo alcance para contrarrestar la amenaza estadounidense. Estos bombarderos tendrían que ser capaces de atacar a Estados Unidos y sus aliados desde bases en territorio soviético. Mientras tanto, los soviéticos tuvieron que lidiar con el uso de una copia no autorizada del B-29 conocida como Tu-4. Uno de los bombarderos nuevos más impresionantes fue el Myasishchev M4 de 4 motores, que sorprendió tanto a la inteligencia occidental que cuando vieron las extrañas cápsulas en las alas, asumieron que contaban con alguna arma o tecnología defensiva avanzada. En realidad, contenían pequeñas ruedas para sostener las alas cuando estaban en el suelo. Desafortunadamente, la ingeniería soviética no estaba tan avanzada como los fabricantes de bombarderos occidentales, y el avión no cumplió con lo esperado. Otro buró de diseño ruso, Tupolev, en cambio, ofreció el Tu-95, un diseño que podía rastrear sus raíces hasta el Tu-4 derivado del B-29. Aunque parecía más un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, el Tu-95 contaba con motores turbohélice eficientes en combustible, cuyas aspas giraban tan rápido que a menudo rompían la barrera del sonido a altas velocidades. Este avión finalmente dio a los soviéticos un bombardero con el que realmente amenazar a los Estados Unidos, al igual que el B-52, sigue siendo utilizado por las fuerzas rusas actualmente. Reino Unido no pudo permitirse una fuerza masiva de bombarderos para transportar sus armas nucleares como los estadounidenses y soviéticos, por lo que eligió la calidad sobre la cantidad, desarrollando 3 bombarderos a reacción muy avanzados conocidos colectivamente como la Fuerza Quinto. Sin embargo, las 3 partes tuvieron que lidiar con sistemas de armas defensivas cada vez más sofisticados del lado opuesto, como interceptores supersónicos, algunos de los cuales incluso tenían armas nucleares propias y eventualmente misiles superficie-aire. Por lo tanto, los 3 países comenzaron a desarrollar misiles nucleares aire-superficie que permitirían a los bombarderos atacar sus objetivos fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas. Para protegerlos de ser destruidos en el suelo en un ataque sorpresa al estilo de Pearl Harbor,
los Estados Unidos mantuvieron en el aire grandes números de sus bombarderos armados con armas nucleares, listos para atacar a los soviéticos en un momento de aviso. Sin embargo, esta práctica se detuvo después de una serie de accidentes, incluyendo una colisión en el aire entre un B-52 y un tanquero sobre España, en la que 4 bombas nucleares cayeron sobre la costa española en 1966. Dividida a lo largo del paralelo 38, la península de República de Corea se convirtió en un cuento de 2 naciones después del final de la Segunda Guerra Mundial, con la mitad norte del país apoyada por la Unión Soviética y la sur por los Estados Unidos. Tras crear 2 gobiernos separados soviéticos y estadounidenses, se retiraron mayormente de la península en 1949. Sin embargo, el norte presionó a Stalin para que apoyara un poderoso empuje militar hacia el Sudáfrica para lograr una victoria rápida que hiciera imposible la intervención de los Estados Unidos, y así unificar República de Corea bajo una sola bandera comunista. Stalin aprobó, y en junio de 1950, el mundo quedó asombrado por una repentina invasión de República Popular Democrática de Corea a República de Corea, desencadenando la Guerra de República de Corea. Las Naciones Unidas, con los Estados Unidos como la principal parte, reunieron fuerzas armadas de 21 países incluyendo Australia y el Reino Unido para repelerlos. Las fuerzas aliadas empujaron a los norcoreanos de vuelta al norte, quienes, antes de sus desembarcos, estaban al borde de derrotar al Sudáfrica. Las fuerzas estadounidenses y aliadas los persiguieron a través del paralelo 38 y hasta el río Yalu, pero esto, a su vez, provocó a República Popular China, que lanzó una invasión masiva en apoyo de los norcoreanos, y al hacerlo prolongó la guerra hasta 1953, momento en el que se estima que habían muerto 2.8 millones. Los combates en la Guerra de República de Corea imitaron gran parte de los combates en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo bombardeos masivos contra las ciudades norcoreanas. La guerra presenció las primeras batallas aéreas de jet contra jet, que incluyeron a pilotos soviéticos en MiG-21S luchando secretamente contra pilotos estadounidenses, aunque esto no se revelaría hasta muchos años después. Las negociaciones en 1954 no produjeron ningún acuerdo adicional, y la línea del frente ha sido aceptada desde entonces como la frontera de facto entre República Popular Democrática de Corea y República de Corea. En 1945, República Federal de Alemania fue integrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual los soviéticos condenaron como un movimiento desestabilizador. En respuesta, hicieron que sus aliados de Europa Oriental firmaran el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia. La alianza tenía como objetivo contrarrestar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, pero funcionaba de manera diferente a su equivalente occidental. Mientras que la influencia de los Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte era extensa, no era absoluta, mientras que el Pacto de Varsovia era esencialmente una extensión de las Fuerzas Armadas soviéticas. De esta manera, Stalin pudo mantener su control sobre los países del Pacto de Varsovia al negarles su capacidad para operar de manera independiente. Y así, mientras que a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se les concedió acceso a los últimos sistemas de armas de los Estados Unidos bajo el programa de asistencia mutua, a los países del Pacto de Varsovia se les proporcionaron versiones inferiores del equipo soviético, lo que llevó a muchos a especular que los soviéticos veían a los países del Pacto de Varsovia como mera carne de cañón para ser gastada en los primeros días de un conflicto con los ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tecnológicamente superiores. La Guerra Fría fue una época de secretos sin precedentes. Saber lo que estaba haciendo el otro lado ofrecía enormes ventajas en el ámbito diplomático de las Naciones Unidas, donde ambos lados se enfrentaban regularmente de manera directa para desafiar al otro en sus actividades. La red de espionaje de la Guerra Fría se ha convertido en material de leyenda, siendo glamorizada en la cultura popular, pero a menudo no era tan deslumbrante como James Bond. Por el contrario, era una empresa altamente peligrosa y a menudo sucia, donde la captura podría significar una larga condena en prisión o, en algunos casos, simplemente desaparecer de la faz de la Tierra. Ya en 1950, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron a volar misiones de reconocimiento alrededor y a veces en el espacio aéreo soviético. Los soviéticos contraatacaron el 8 de abril de 1950
derribando un avión espía estadounidense, el primero de muchos que serían derribados por las defensas soviéticas durante la Guerra Fría, cuando en 1956, un buque de guerra soviético llevó a Nikita Khrushchev a Reino Unido, el hombre que reemplazaría a Stalin cuando murió como líder de la Unión Soviética. Un buzo de la Marina Real llamado Lionel Cangrejo fue encontrado semanas después, sin su cabeza. Un buzo soviético confesó más tarde haber matado a Crabbe porque lo vio intentando colocar un dispositivo en el buque soviético. Las potencias occidentales no temían violar deliberadamente el territorio soviético para recopilar información de inteligencia. Las tripulaciones de la Fuerza Aérea Real que volaban aviones de reconocimiento RB-45 Tornado americanos seguían rutas que los bombarderos tomarían para atacar objetivos en Europa del Este para estudiar cuán densas eran las defensas. Mientras tanto, los Estados Unidos desarrollaron el secreto avión espía U-2, que volaba a una altitud extremadamente alta por encima de las defensas soviéticas para espiar las bases soviéticas. Sin embargo, las defensas soviéticas se volvieron cada vez más avanzadas, y el 1 de mayo de 1960, un U-2 fue derribado dentro del territorio soviético, y su piloto, Francis Gary Powers, fue capturado y sometido a juicio, para gran vergüenza de los Estados Unidos. A los soviéticos les faltaba la tecnología para construir un U-2 equivalente, pero ambos lados comenzarían más tarde a espiar al otro con satélites espías. Fue en realidad una imagen de un satélite espía soviético la que le dio al mundo su primera visión de la notoria instalación del Área 51 en Nevada. Los submarinos nucleares de ambos lados también pasarían mucho tiempo espiándose mutuamente, y en más de una ocasión hubo colisiones entre los buques. Quizás la más grave fue cuando el submarino soviético K-314 colisionó con el portaaviones estadounidense USS Kitty Hawk en 1984. Los espías de ambos lados operarían encubiertos, aparentemente viviendo vidas normales en el país de su adversario, mientras recopilaban datos sobre la actividad militar y política. En el Reino Unido, un grupo que llegó a ser conocido como los 5 de Cambridge pasó información a la Unión Soviética durante la década de 1950. A pesar de ser descubiertos, su operación sacudió enormemente la confianza que los Estados Unidos tenían en el contraespionaje británico, lo que llevó a los Estados Unidos a retener brevemente parte de su propia inteligencia de las fuentes británicas. Sin embargo, ningún bando estuvo nunca libre de espías enemigos dentro de sus filas. Mientras se descubría a los 5 de Cambridge, los británicos habían reclutado al coronel Oleg Penkovsky de la inteligencia militar soviética para proporcionarles información, mientras que los estadounidenses, Julio y Ethel Rosenberg, fueron arrestados en 1950 por haber sido espías soviéticos desde 1942. Ambos fueron declarados culpables y ejecutados en la silla eléctrica. Los espías continuaron siendo descubiertos en todas las áreas de la sociedad, en ambos lados de la cortina de hierro, hasta, e incluso después, del final de la Guerra Fría. «1956 fue un año problemático para ambos lados de la cortina de hierro. En la isla de Cuba, ubicada a unas 90 millas de la costa continental de los Estados Unidos, los rebeldes comunistas renovaron sus esfuerzos para expulsar al liderazgo cubano proestadounidense. El 29 de abril, los rebeldes cubanos atacaron un cuartel del ejército, y aunque fueron repelidos, esto envalentonó tanto a los simpatizantes rebeldes que los líderes comunistas que estaban en el exilio regresaron a Cuba. Entre ellos estaba Fidel Castro. Solo 2 años después, Castro llegaría al poder, para gran alegría de Moscú. Mientras tanto, sin embargo, el nuevo líder soviético Khrushchev tuvo que lidiar con un levantamiento en República de Hungría. Comenzando el 23 de octubre y durando más de 2 semanas, el levantamiento se oponía al gobierno gobernante, que eran vistos como títeres soviéticos. Las tropas soviéticas se vertieron en Budapest para sofocar el levantamiento, pero no antes de que más de 2.500 personas hubieran sido asesinadas y más de 200.000 húngaros desplazados como refugiados. Mientras los húngaros se levantaban, las fuerzas británicas y francesas se estaban reuniendo en el Mediterráneo para asaltar el canal de Suez, que había sido nacionalizado por el presidente egipcio y estaba amenazado por los combates entre República Árabe de Egipto e Israel. Resultaría que el conflicto entre República Árabe de Egipto e Israel había sido orquestado por Londres y París como excusa para devolver el canal bajo el control occidental y mantenerlo abierto a la navegación anglo-francesa, que de lo contrario tendría que navegar alrededor de África para mantener el comercio con el lejano oriente.
Las fuerzas anglo-francesas derrotaron a los egipcios y desembarcaron sus tropas en las orillas del canal, pero resultaría ser un desastre político. El presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, estaba furioso porque no se le consultó de antemano y sintió que la operación era una distracción de la situación húngara. Amenazó con retirar el apoyo financiero a ambos países si no se retiraban. Y así, Reino Unido y República Francesa se retiraron avergonzados. Para Reino Unido finalmente demostró que ya no eran la gran potencia que una vez fueron, y tendrían que conformarse con ser una potencia regional importante en Europa. República Francesa, por otro lado, estaba furiosa con la respuesta estadounidense, y esto señaló un marcado deterioro en las relaciones que amenazaba su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En la constante búsqueda de superar al otro, ambos lados de la cortina de hierro invirtieron enormes recursos en desarrollar formas más rápidas y efectivas de entregar bombas nucleares contra el otro. Los bombarderos todavía se consideraban la forma más efectiva con tipos extremadamente avanzados y futuristas, como el XB-70 Valkyrie que se estaba desarrollando, que en teoría podría eludir cualquier defensa con la que se encontrara gracias a su rendimiento de alta velocidad y gran altitud. Sin embargo, la cohetería se veía como el futuro, especialmente por los soviéticos, cuya fuerza de bombarderos siempre estuvo en desventaja en términos de tecnología y bases en comparación con Occidente. Aunque los Estados Unidos tenían su propio programa de cohetes, el Atlas estaba plagado de una serie de problemas. En 1953, los soviéticos comenzaron a trabajar en el inmenso cohete de múltiples etapas R-7, que fue diseñado para transportar una bomba de hidrógeno alrededor de 4.000 millas a más de 20 veces la velocidad del sonido. Después de una prueba de lanzamiento fallida en la que el R-7 se incendió, se llevó a cabo una prueba exitosa el 21 de agosto de 1957. El cohete voló 3.700 millas en cuestión de minutos. Solo 2 meses después, el mismo tipo de cohete se utilizó para lanzar el Sputnik a la órbita, el primer satélite artificial. El lanzamiento del Sputnik tuvo un lugar importante en la Guerra Fría en curso porque demostró cuán avanzada era la tecnología soviética, lo que les otorgó una mayor ventaja en las negociaciones. También fue una cuestión de orgullo. En 1959 el R-7 se volvió operativo y los soviéticos ahora tenían una forma de amenazar las bases de bombarderos de Estados Unidos con la destrucción solo minutos después del inicio de las hostilidades y antes de que la mayoría de las fuerzas aéreas de Estados Unidos pudieran incluso movilizarse. Habiendo resuelto en gran medida los problemas con su propio sistema de misiles Atlas, los Estados Unidos declararon que tenían una capacidad equivalente para retaliar tan rápidamente como cualquier ataque sorpresa con misiles soviéticos. Este fue el amanecer del ICBM, el misil balístico intercontinental, que a partir de entonces comenzaría a reemplazar a los bombarderos como el principal medio para llevar los disuasivos nucleares de ambos lados. Sin embargo, al igual que las bases de bombarderos, las bases de ICBM también eran vulnerables al ataque ya que eran objetivos estáticos grandes. Los submarinos ofrecieron la solución. Los submarinos nucleares podían patrullar bajo el agua durante semanas llevando un arsenal de misiles nucleares ocultos del enemigo. Esto demostraría ser el disuasivo definitivo, ya que no solo podían llevar un gran número de misiles, sino que también eran extremadamente difíciles de detectar. El ICBM cambió las reglas del juego para siempre. A medida que más y más ICBM se volvían operativos, el peligro crecía y crecía, ya que ahora ninguno de los lados podía atacar con confianza al otro sin sufrir ellos mismos un daño masivo. Era la destrucción mutuamente asegurada, conocida apropiadamente como MAD. La llegada de la década de 1960 marcó una nueva fase en la Guerra Fría. La Unión Soviética, después de poner su primer satélite en órbita, puso al primer hombre en el espacio en abril de 1961. Un mes después, EU también lanzó a su primer astronauta al espacio. El recién elegido presidente John F. Kennedy declaró que los Estados Unidos ganarían a los soviéticos la carrera lunar. Pero justo cuando comenzó esta loable ambición, su administración centró su atención en abordar el liderazgo comunista bajo Fidel Castro en Cuba. A pesar de que sus asesores le dijeron que Cuba no representaba verdaderas amenazas para los Estados Unidos, Kennedy creía que derrocar a Castro y restablecer un gobierno pro-estadounidense demostraría a los soviéticos
que era una fuerza a tener en cuenta. Por lo tanto, autorizó una operación de la CIA para apoyar a los exiliados cubanos anticomunistas basados en Nicaragua en un intento de invadir y derrocar a Castro. La CIA le dijo a Kennedy que una vez que comenzara la invasión, el pueblo cubano se uniría a los exiliados en la lucha contra el régimen de Castro. Esto fue una grave subestimación de cuánto apoyo entre su gente tenía Castro. El 17 de abril de 1961, los exiliados invadieron en un lugar apartado en la costa sur de Cuba llamado Bahía de Cochinos. La invasión fue un desastre. Solo 24 horas después, los exiliados fueron capturados por las fuerzas de Castro, y no hubo un levantamiento popular contra el líder comunista. Sin embargo, hizo que Castro se volviera hacia la Unión Soviética, exigiendo un mayor apoyo militar para frenar cualquier futura invasión respaldada por los Estados Unidos. La Unión Soviética respondió enviando secretamente misiles nucleares a la isla. En otro lugar, se erigió un enorme muro alrededor de Berlín Occidental para cortarlo completamente de República Federal de República Democrática Alemana y evitar que el oeste de la ciudad fuera utilizado por desertores que intentaban cruzar el telón de acero o por espías que intentaban penetrarlo. Conocido simplemente como el Muro de Berlín, llegaría a simbolizar la división del mundo durante toda la Guerra Fría. Esa división mundial solo parecía empeorar a medida que los años 60 entraban en pleno apogeo. Las dos grandes superpotencias comunistas, República Popular China y la Unión Soviética, estaban atravesando un periodo similar a un divorcio político, ya que las dos naciones diferían en puntos ideológicos clave, lo que llevó a la ruptura de los lazos políticos. Mientras tanto, República Francesa estaba extremadamente frustrada con su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se negó a ayudar al país a mantener sus posesiones coloniales. También estaban resentidos por la influencia que tenía Estados Unidos sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la falta de voluntad de Estados Unidos para compartir armas nucleares avanzadas con ellos, como lo estaban haciendo con Reino Unido, y cómo Estados Unidos pudo socavar en gran medida las exportaciones militares francesas a la alianza con su programa de asistencia mutua. Para finales de la década, República Francesa se retiraría de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y exigiría que las fuerzas estadounidenses abandonaran su país. En octubre de 1962, un avión espía U-2 sobre Cuba detectó evidencia de los misiles de Khrushchev en construcción. Esto desencadenó la crisis de los misiles en Cuba, un periodo de 13 días en el que el mundo parecía a punto de estallar en un conflicto nuclear. Kennedy ordenó un bloqueo de Cuba para evitar que se transportaran más misiles allí, mientras ambas partes participaban en negociaciones a menudo clandestinas. Al final, Khrushchev acordó retirar los misiles a cambio de que los Estados Unidos hicieran una promesa pública de que no invadirían Cuba en el futuro. También hubo un acuerdo secreto para retirar los misiles estadounidenses en Turquía. Todo el asunto fue visto en gran medida como una victoria de los Estados Unidos, pero en realidad fue un empate. Al retroceder del borde, la crisis tuvo un profundo impacto en las políticas exteriores de ambos lados. Hubo más esfuerzo en el futuro para evitar la confrontación directa, pero esto a su vez significó que para enfrentarse entre sí, las superpotencias vieron sus esfuerzos cada vez más redirigidos a través de terceros. Un lugar así fueron las selvas húmedas del sudeste asiático, Reino de Camboya, República Democrática Popular, Lao, Reino de Tailandia y Vietnam. Vietnam era conocido anteriormente como Indochina Francesa y formaba parte de las posesiones del lejano oriente de República Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue anexada por los Japón. Los vietnamitas formaron grupos de resistencia contra los Japón, el más prominente de los cuales fue el comunista Viet Minh, encabezado por Ho Chi Minh. Con la derrota de los Japón, los vietnamitas creyeron que finalmente podrían declararse un estado libre e independiente, pero los Estados Unidos apoyaron la ambición de República Francesa de reconquistar la antigua colonia. El Viet Minh luchó una brutal guerra de guerrillas contra los franceses durante la segunda mitad de la década de 1940. Los franceses dependían en gran medida del equipo estadounidense para mantener su lucha. En 1950, la Unión Soviética y República Popular China reconocieron la República Democrática de Vietnam del Viet Minh en el norte del país como un estado independiente, mientras que en el sur, los aliados de República Francesa reconocieron la ciudad de Ciudad Ho Chi Minh como la capital pro-occidental de lo que se convertiría simplemente en la República de Vietnam. Los combates entre el Viet Minh y los franceses continuaron hasta la sangrienta batalla de Dien Bien Phu,
en 1954, donde los franceses sufrieron una humillante derrota. Se declaró un alto al fuego y los franceses se retiraron, concediendo la independencia a República Democrática Popular Lao y Reino de Camboya vecinos en el proceso, mientras que Vietnam permaneció dividido. Después de un breve período de relativa paz, estallaron los combates en el sur entre las fuerzas gubernamentales y un ejército de campesinos, conocido como el Viet Cong, que pronto recibió el apoyo del República Democrática de Vietnam de Ho Chi Minh. Bajo el presidente Kennedy, y luego el presidente Lyndon Johnson, quien lo sucedió después de que fue asesinado, los Estados Unidos se involucraron cada vez más en la capacitación y el apoyo a los vietnamitas del sur, hasta que en 1964 supuestamente un buque de guerra estadounidense fue atacado por embarcaciones de ataque rápido de República Democrática de Vietnam. En respuesta, Johnson autorizó una gran acumulación de fuerzas, incluyendo unidades de combate que lucharían directamente con el Viet Cong y el Ejército de República Democrática de Vietnam. Durante los siguientes 11 años, las fuerzas estadounidenses tecnológicamente superiores se encontraron envueltas en una amarga guerra de guerrillas con los comunistas. Una masiva campaña aérea conocida como Trueno Rodante, que estaba dirigida contra República Democrática de Vietnam y tenía como objetivo negarles la capacidad de continuar la guerra, fue ineficaz debido a las reglas paralizantes que el presidente Johnson impuso sobre lo que los pilotos podían y no podían hacer. Esto se hizo con la intención de evitar matar a los asesores soviéticos que entrenaban a los vietnamitas del norte, por temor a que se creara una situación similar a la crisis de los misiles en Cuba, pero limitó lo que el poder aéreo estadounidense podía lograr y costó la vida a cientos de aviadores. En el terreno, las tropas estadounidenses luchaban en un terreno extremadamente denso que les era completamente ajeno contra un enemigo que había vivido en la tierra durante generaciones y tenía una enorme experiencia en combate para 1964 después de luchar contra los Japón y los franceses. Con la oposición a la guerra creciendo en los Estados Unidos, la moral y la disciplina entre el personal de servicio estadounidense era baja, especialmente entre los reclutas, muchos de los cuales acababan de salir de la escuela. El abuso de drogas y el alcoholismo se desbordaron mientras algunos soldados estadounidenses cometían crímenes de guerra contra civiles por la pérdida de sus camaradas. En 1968, Richard Nixon fue elegido presidente y prometió sacar a América de Vietnam. Dejó de enviar reclutas al país y en su lugar confió en las tropas voluntarias para entrenar a los vietnamitas del sur para asumir el papel de combate, un proceso conocido como vietnamización. El 20 de julio de 1969, los Estados Unidos lograron el objetivo final en la carrera espacial, al poner a un hombre en la Luna. Sin embargo, en casa, la guerra de Vietnam estaba desgarrando la sociedad estadounidense. Muchos ya habían acordado que era imposible de ganar. La pregunta era cómo retirarse y aún así salvar la cara. Sin duda, Nixon era un línea dura al enfrentarse a los comunistas. Por lo tanto, fue un shock cuando se reveló en 1972 que realizaría una visita histórica a República Popular China, aprovechando el colapso de las relaciones entre Pekín y Moscú. Esta visita es aún más increíble cuando consideras que las fuerzas estadounidenses aún estaban en combate con República Democrática de Vietnam, que estaba apoyado por República Popular China. Nixon mismo consideró la visita de una semana como una de las más importantes en el mundo. Aunque los resultados inmediatos de la visita fueron limitados, a largo plazo sentó las bases para que República Popular China se convirtiera en un importante socio comercial de los Estados Unidos, mientras que ampliaba aún más la brecha entre República Popular China y la Unión Soviética, evitando así que combinaran su poder contra Occidente. Solo unas pocas semanas después de esta visita, los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Misiles Antibalísticos, el primero de los tratados de limitación de armas estratégicas destinados a reducir las amenazas que las armas nucleares representan para el mundo. Resultaría ser un año de renovada esperanza por la paz de una forma u otra, y esto incluía a Vietnam, donde Nixon había levantado casi todas las restricciones sobre el poder aéreo de los Estados Unidos, comprometido contra el norte. La Operación Linebacker vio masivos ataques aéreos destinados a aplastar la infraestructura del norte y obligarlos a la mesa de paz. La operación pareció tener éxito con negociadores de ambos lados reuniéndose en París y acordando un alto al fuego el 23 de enero de 1973. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse, aunque contingentes de fuerzas aéreas y navales permanecerían en caso de renovadas hostilidades. No obstante, todo fue un truco del norte para facilitar la retirada de los estadounidenses.
En 1974, el norte renovó su asalto al Sudáfrica, y a pesar de las amenazas de que las fuerzas estadounidenses volverían en masa, los Estados Unidos comenzaron a evacuar a su propia gente y a un número de civiles fuera del Sudáfrica que cayó ante el norte, el 30 de abril de 1975. La ciudad de Ciudad Ho Chi Minh fue nombrada Ciudad Ho Chi Minh en honor al líder del Viet Minh, que había fallecido antes del final. Para el oeste, la naturaleza autoritaria del gobierno soviético, junto con la relativamente poca información que llegaba al mundo, convenció a muchos de que la gente allí era similar a robots, careciendo de cualquier sentido de individualidad y siguiendo las instrucciones del Estado sin cuestionamientos. Sin embargo, la realidad era muy diferente, y de hecho, la década de 1970 vio crecer el descontento en Europa del Este y la Unión Soviética. Artículos del oeste como música, películas y ropa se volvieron muy codiciados. La gente se reunía para escuchar música de grupos como los Beatles en lugares similares a los bares clandestinos americanos en los días de la prohibición del alcohol. Quizás la amenaza más significativa a la autoridad de Moscú surgió en noviembre de 1975, cuando la tripulación de la fragata Storozhevoi de la Marina rusa se amotinó con la esperanza de inspirar a sus camaradas a unirse a ellos. Los amotinados eran comunistas comprometidos que creían que su liderazgo estaba fallando. Durante el motín, se ordenó a las tripulaciones de bombarderos soviéticos que hundieran el barco, pero se negaron a matar a sus compatriotas. Finalmente, el capitán de la fragata logró recuperar su mando antes de que alguien fuera asesinado. El líder del motín fue juzgado y ejecutado. Junto con los Estados Unidos, los soviéticos participaron en más conversaciones destinadas a más tratados de limitación de armas estratégicas. Y en julio de 1975 astronautas estadounidenses y cosmonautas soviéticos acoplaron sus naves en el espacio y se dieron la mano en un conmovedor gesto hacia la paz. Sin embargo, ninguna de las partes estaba dispuesta a renunciar a sus ambiciones de ser la potencia global dominante. En 1976, los soviéticos y cubanos trabajaron para instalar un gobierno comunista en República de Angola. Pero la mayor apuesta de los soviéticos de la década fue invadir Afganistán el día de Navidad de 1979. Los soviéticos habían sido una gran influencia en la política afgana durante los años 70 e intentaron modernizar la sociedad del país siguiendo las líneas soviéticas. Esto permitía que el hombre común tuviera tierras y las mujeres un estatus igualitario. Sin embargo, esto violaba las leyes tribales del país, lo que llevó a una revuelta contra el gobierno respaldado por los soviéticos, por parte de los muyahidines, los soldados islámicos de Dios. La guerra de Afganistán fue en muchos aspectos una inversión de Vietnam con los Estados Unidos, entrenando y equipando a los soldados muyahidines con armas avanzadas, como el sistema de misiles superficie-aire Stinger. Los soldados soviéticos sufrieron muchos de los mismos problemas que los Estados Unidos tuvieron en Vietnam, teniendo que lidiar con un enemigo primitivo pero tenaz, que casi nunca tomaba prisioneros. Al igual que los soldados de los Estados Unidos, la moral entre los reclutas especialmente se desplomó, llevando a muchos a beber y drogarse, lo que a su vez contribuyó a actos de violencia contra los civiles. Esto a su vez solo alentó a más personas afganas a levantarse contra los soviéticos. Los líderes occidentales estaban indignados por la invasión soviética. Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, recién elegida primera ministra británica, lideraron un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. Sin embargo, los soviéticos estarían comprometidos con la guerra en Afganistán durante toda la década de 1980 que se avecinaba. El presidente Ronald Reagan asumió el cargo el 20 de enero de 1981 en este contexto. Reagan era un anticomunista sin tonterías que hizo campaña diciendo que la administración de Carter había sido demasiado débil para contener a los soviéticos. Encontrando un aliado clave en la igualmente intransigente Margaret Thatcher, ambos presentaron un frente poderoso para lidiar con los soviéticos, lo que llevó a un período renovado de tensión elevada. Reagan nunca tuvo miedo de blandir las sables americanas contra los soviéticos, autorizando enormes ejercicios militares alrededor del territorio soviético, diseñados para demostrar que iba en serio. También comenzó una gran acumulación de fuerzas estadounidenses y prometió apoyo a cualquier grupo que luchara por la libertad contra la opresión comunista, especialmente en América Latina,
También se esforzó mucho para vilipendiar a los soviéticos, declarando que eran un imperio del mal, comparándolos con los villanos de las películas de Star Wars. En 1983, aprovechó el derribo de un avión de línea coreano, el vuelo 007 por un caza soviético, para empeorar aún más la opinión mundial sobre los soviéticos y galvanizar el apoyo a sus políticas exteriores y militares, incluyendo probablemente lo que fue su proyecto más ambicioso para el complejo militar de los Estados Unidos hasta ahora. Puede haber pocas dudas de que la política de destrucción mutua asegurada había evitado que estallara una guerra abierta entre las superpotencias. Sin embargo, para los radicales de ambos lados de la cortina de hierro, era una situación totalmente inaceptable. Consideraban la situación como similar a vivir con un vecino que siempre apunta con una pistola cargada a tu cara. Esto no solo significaba que siempre habría un estancamiento, que en sí mismo costaría miles de millones de dólares y rublos para mantener, sino que también estaba el riesgo siempre presente de que un accidente desencadenara un holocausto nuclear, algo que se evitó por poco en varias ocasiones por todas las partes. Cuando visitó una instalación de radar estadounidense que monitoreaba los lanzamientos de misiles nucleares soviéticos, Reagan se horrorizó al descubrir que los Estados Unidos no tenían una forma efectiva de defenderse contra el ataque, aparte de simplemente retaliar con sus propias armas nucleares contra los soviéticos. Por ende, instruyó a la industria de defensa estadounidense a desarrollar métodos para destruir los misiles soviéticos antes de llegar a Estados Unidos, un proyecto que bautizó como la Iniciativa de Defensa Estratégica, pero que desde entonces se recuerda como el programa Star Wars porque involucra armamento láser basado en satélites. Los soviéticos vieron la ida como un movimiento seriamente desestabilizador. Si tenía éxito, la ida tenía el potencial de permitir a los Estados Unidos atacar a la Unión Soviética sin la amenaza de represalias, anulando así la política de MAD. Esto era totalmente inaceptable, y comenzaron a trabajar en el desarrollo de su propio contramedida. Ambos lados gastaron enormes sumas de dinero en sus respectivos programas, pero finalmente salió muy poco de ello. Sin embargo, años después, se especuló que Reagan sabía que la SDI no era factible, y que la verdadera razón de ello era para dañar la economía soviética. En este sentido, hay argumentos para decir que fue increíblemente exitoso. Mientras muchos se encontraban atrapados en el patriotismo de la era Reagan y los sentimientos antisoviéticos, una nueva voz disentía contra la situación global. En 1983, la cadena estadounidense ABC transmitió la desgarradora película, el día después que relataba el efecto que tendría una guerra nuclear en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Un año después, la British Broadcasting Corporation emitió la película de terror, Hilos. Las redes de Estados Unidos consideraron Hilos tan importante que en un movimiento sin precedentes, se mostró en su totalidad sin interrupciones comerciales. Ambas películas ayudaron a vigorizar los movimientos en crecimiento destinados a poner fin a la carrera de armamentos nucleares, como la campaña británica por el desarme nuclear. Estos momentos comenzaron a filtrarse en la cultura pop, con videos musicales, como Two Tribes de Frankie Goes to Hollywood, que presenta caricaturas de los líderes estadounidense y soviético en una lucha libre. Especialmente en Reino Unido, las protestas en las bases militares donde se almacenaban armas nucleares a menudo se volvían violentas. Aunque todos estuvieron de acuerdo en que los objetivos del movimiento eran nobles, los seguidores de Reagan y Thatcher reiteraron que a menos que algo cambiara drásticamente en la segunda mitad de la década, entonces se necesitaban armas nucleares para contener a los soviéticos en su lado de la cortina de hierro. En 1986 ocurrió un incidente que la mayoría de los historiadores coinciden en que desencadenó el comienzo del fin de la Guerra Fría. En la noche del 25 al 26 de abril, hubo una explosión en la central de Chernóbil en Ucrania. Este no fue el primer accidente nuclear en la Unión Soviética, pero este esparció partículas radiactivas por toda Europa del Norte, lo que hizo imposible que los soviéticos lo ocultaran. Aunque fue un incidente civil, tuvo consecuencias militares de gran alcance, ya que el mundo comenzó a hacer preguntas cada vez más serias sobre la energía nuclear, las armas nucleares y cómo se manejaban. Apenas unos meses después del incidente, Reagan se reunió con el líder soviético Gorbachov
y ambos lados acordaron retirar sus misiles nucleares intermedios de Europa. En la Unión Soviética, los problemas económicos alimentados por el enorme presupuesto militar soviético estaban paralizando al país. Y en un esfuerzo por abordarlos, Gorbachov introdujo la política de glasnost, una política de apertura, donde por primera vez la persona promedio pudo criticar abiertamente la política gubernamental. Ser libre para hablar abiertamente llevó a pedir que las tropas en Afganistán fueran llevadas a casa de manera segura y que algunas partes de la Unión Soviética se volvieran independientes. En República Federal de República Democrática Alemana, la palabra reunificación comenzó a ser pronunciada de nuevo y miles se amontonaron en el muro de Berlín exigiendo que fuera derribado. En noviembre de 1989, con un ambiente casi festivo, el muro fue derribado, permitiendo el acceso abierto entre la ciudad y República Federal de República Democrática Alemana, que se unificó formalmente con República Federal de Alemania en 1990. Un mes después, revoluciones sacudieron República Checa y Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, derrocando a sus gobiernos comunistas. En marzo de 1990, República de Lituania se declaró independiente de la Unión Soviética, y menos de un año después, otros estados soviéticos como República de Bielorrusia y República de Kazajstán comenzaron a seguir. Sus rivales vieron las reformas de Gorbachov como el presagio del fin de la Unión Soviética, y del 19 al 21 de agosto de 1991, un grupo de radicales intentó un golpe de Estado en Moscú, pero fracasó. El día de Navidad de 1991, la bandera roja de la Unión Soviética fue bajada del Kremlin y reemplazada por los colores rojo, blanco y azul de los nuevos estados de Federación Rusa. Se formaron varios países nuevos a partir de la desilusión de la Unión Soviética, muchos de los cuales heredaron armamento nuclear, pero estos fueron entregados a Federación Rusa para 1996. Aunque se evitó la guerra nuclear, es casi imposible estimar cuántas personas murieron como resultado de la Guerra Fría y sus actividades relacionadas. Es difícil saber qué constituía un conflicto de la Guerra Fría o no. Un ejemplo de esto es República de Libia, que aunque no era comunista, era antiestadounidense, y por lo tanto fue apoyada por Moscú. También hay partes significativas de la historia de la Guerra Fría que permanecen secretas. Aún estamos por obtener la historia completa. El extraordinariamente alto ritmo de las operaciones militares en todo el mundo también llevó a muchos accidentes. Recientemente, en marzo de 2020, se descubrió el naufragio del submarino USS Stickleback, que se hundió el 28 de mayo de 1958 frente a la costa de Hawái. El submarino se hundió después de una colisión con un destructor, mientras ambos participaban en ejercicios navales. Además, aunque las bombas nunca cayeron sobre Washington, Moscú, Londres o París, el precio económico de la Guerra Fría impuso increíbles cargas monetarias a todos los participantes y tuvo un impacto de gran alcance en sus sociedades. Las cicatrices sociales de vivir con el miedo al Armagedón nuclear durante años aún permanecen en muchos de estos países. Sin embargo, 1991 apenas fue el final de los problemas entre estos dos mundos y sus facciones. Cuba sigue siendo comunista hasta el día de hoy y ha tenido que soportar una relación extremadamente tensa con los Estados Unidos. Los rebeldes comunistas continúan siendo una amenaza en partes de África, Sudamérica y Asia, aunque la caída del comunismo tuvo un papel en las guerras yugoslavas de los 90, un periodo de conflicto que vio algunas de las peores atrocidades cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Después de 1991, había esperanza de que el mundo finalmente pudiera deshacerse de su arsenal de armas nucleares, ya que ahora parecían ser un relicario extremadamente costoso del periodo de la Guerra Fría. Pero mientras que el número de armas individuales disminuyó notablemente, muchos argumentan que el juego de superioridad nuclear solo se ha intensificado. República Popular China ahora tiene su propia flota de submarinos de misiles balísticos armados con armas nucleares, mientras que India inició un programa de construcción de submarinos de ataque nuclear en 2015. Quizás aún más preocupante es que tanto Federación Rusa como los Estados Unidos continúan entrenando y simulando el uso de armas nucleares en una capacidad limitada. Esto fue particularmente cierto en la era Trump de la política estadounidense, como explicó el corresponsal de Bloomberg, Hal Marcas, en marzo de 2020. El Pentágono está ensayando para una guerra nuclear limitada, para demostrar que puede responder a los ataques nucleares rusos de una manera proporcional,
y por lo tanto creíble, que señala determinación sin desatar el apocalipsis. Finalmente, no se puede ignorar que a pesar de una especie de luna de miel, en la década de 1990, las relaciones entre Moscú y Washington se han deteriorado una vez más en el siglo XXI, principalmente por la situación en el Medio Oriente. Federación Rusa se opuso a la acción militar de Estados Unidos en República de Irak en 2003, mientras que Estados Unidos se opuso a la intervención rusa en la Guerra Civil, República Árabe Siria, en 2015, junto con el regreso de los bombarderos rusos, patrullando el Atlántico Norte, el sospechoso envenenamiento de los Skripals en Salisbury, en 2018, y evidencia de interferencia rusa en el referéndum de la Unión Europea Británica y las elecciones estadounidenses, parece que mientras la Guerra Fría puede haber terminado, el legado de desconfianza permanece.